doctor Cosío en este trabajo compartido con el doctor Jorge Alberto Medellín. Gracias al maestro Martín Faz, consejero del INE, que estuvo participando como consejero del INE en esta sesión que resultó en lo que aquí hemos estado informando, en las multas y la reducción de las multas según la capacidad socioeconómica de quien tendría que pagarlas. Gracias, Martín, por estar aquí esta mañana y muy buenos días. Bienvenido al programa. Buenos días, Carmen. Un gusto saludarte a ti y también a tu auditorio. Gracias por estar aquí. ¿Qué balance haces de la sesión de ayer? Bueno, mira, fue una sesión compleja, larga, a veces difícil también de entender en algunos temas, sobre todo porque el tema de ayer no era la validez de la elección. Ese tema ya se resolvió el 15 de junio, de la forma exigua en la que ocurrió con ese 6-5, incluso aquí contigo estuvimos platicando, algunos de quienes votamos por declararla no válida, y lo que estaba en juego ayer no era esa validez ya quedó 6-5, ya no hay, solo queda a ver qué resuelve el tribunal, pero lo que ayer se trataba era la fiscalización, que es ver la debida comprobación de los gastos de campaña que realizaron los y las aspirantes, así como también resolver las denuncias que hubieran llegado. Entre estas denuncias estaba precisamente el tema de los acordeones. Nos llegaron 57 quejas sobre acordeones, un total de 332 distintos acordeones que podían agruparse en 10 modelos distintos. Y de esas 57 quejas había 14 proyectos de resolución que había que resolver el día de ayer, que tenían que ver con los acordeones. Había 90 y tantas quejas, pero las que tenían que ver con los acordeones eran estas 14 proyectos de resolución que agrupaban estas 57 quejas que te señalo. Entonces, lo que teníamos que resolver ayer, una de las cosas que teníamos que resolver ayer era cuáles eran los hallazgos que había habido en este plazo tan pequeño de medio entre después de la jornada electoral y ahora que teníamos que resolver, cuáles fueron los hallazgos que había respecto de estos temas de fiscalización, tanto de las comprobaciones que hacían los aspirantes como de las quejas. Entonces, el punto ayer fundamental tenía que ver en si se podía sancionar o no a las personas que aparecían en estos acordeones. Toda conducta infractora, como es el caso de los acordeones, porque bueno, no hay ninguna duda que existieran estos acordeones y que estos acordeones era propaganda ilegal, incluso algunas consejerías que han considerado que los acordeones no tuvieron una función determinante, no es mi caso, yo considero, y así lo dije claramente el 15 de junio y aquí contigo, creo que los acordeones tuvieron un papel preponderante y distorsionaron, por supuesto, los resultados, y no pueden entenderse los resultados de otra forma, pero aun quienes consideran que no fueron determinantes, por supuesto aceptan la existencia de estos acordeones, que estos acordeones son propaganda ilegal, y que entonces toda conducta infractora tiene como dos extremos, vamos a decirlo así, quienes fueron beneficiados y por otro lado, quienes produjeron o distribuyeron o quién estableció esta estrategia. Entonces, lo que ayer dijimos fue que todavía no tenemos los elementos suficientes para saber quiénes los produjeron, cuál es el origen, porque en mes y medio es imposible hacer esta indagación, pero sí teníamos elementos para sancionar a los que habían resultado beneficiados. Entonces, la discusión de ayer se centró fundamentalmente si podíamos sancionar por el beneficio. En cuanto al origen, de hecho, ayer mismo en las resoluciones se acordó iniciar procesos oficiosos que mantienen viva la investigación respecto del origen, respecto de quién los produjo, quién los financió y quién los distribuyó. Esa parte no se resolvió todavía el día de ayer. Eso sigue vivo y la Unidad Técnica de Fiscalización seguirá realizando las diligencias para ello. La discusión de ayer se centró fundamentalmente en si había elementos suficientes para sancionar por el beneficio. Y hay que recordar que en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización
había presentado estos proyectos a la Comisión de Fiscalización como infundados, es decir, no venían con una sanción. Eso fue todavía el viernes por la tarde. Y el viernes por la tarde, las consejerías que forman parte de esta comisión, yo no formo parte de esta comisión, resolvieron que no podían declararse infundados, que había suficientes elementos para fundar el beneficio que estos acordeones otorgaron a quienes aparecieron en ellos, hubieran ganado o no, aunque con una sanción mayor a quienes ganaron. Y entonces la discusión de ayer fue esa. Y de hecho se ganó el sancionárseles solo por 6-5. Fuimos a un voto de que ni siquiera se les sancionara por el beneficio. Otra cosa distinta, Carmen, es el monto de las sanciones. Si quieres, eso lo podemos platicar ahorita. ¿Por qué ese monto y no otros montos que, por ejemplo, en otros casos o en elecciones con partidos políticos, pues suelen ser montos mucho más superiores? Eso obedece a otras razones. Pero ayer el punto fundamental fue ese, y entonces hubimos 6 consejerías que considerábamos que había suficientes elementos para sancionar por el beneficio a quienes aparecieron en los acordeones, hayan ganado o no hayan ganado. Y que esta otra parte, el otro extremo de esta conducta infractora, que es saber quién hizo esta estrategia, quién los financió, quién los produjo, quién los distribuyó, eso sigue vivo en una serie de procedimientos oficiosos que la Unidad Técnica de Fiscalización seguirá realizando. Sí me gustaría dejar eso en claro, porque no se cerró el día de ayer esta investigación. Y hay que recordar que esta es una investigación muy compleja, Carmen, porque evidentemente estamos hablando de una actividad ilegal, y una actividad ilegal, pues como dijo ayer una de las consejeras, Claudia Zavala, pues no se hace ante un notario público. Una actividad ilegal siempre se hace pues mediante mecanismos de ocultamiento, no se hacen evidentemente de manera abierta, y son indagaciones complejas que si recordamos algunos ejemplos paradigmáticos, como puede ser el Amigos de Fox o el Pemex Gate, pues se llevaron años y años y años, ¿no? Dado la complejidad, porque además aquí también pues dependemos de la respuesta de autoridades. En este caso, por ejemplo, la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores no nos respondió a algunas de nuestras preguntas, tampoco lo hicieron algunas compañías telefónicas, ni algunas fiscalías de delitos electorales de los estados, o Google, por ejemplo. Google no nos respondió porque, como está en California, solo acepta pues que sean cosas que les pregunten jueces de California. En fin, todavía esta parte está abierta. Entonces, ayer esa fue la discusión y estuvimos a un voto de ni siquiera aplicar este tipo de sanciones. Esto es, podríamos decir que eso fue el centro de la votación de ayer. Ahora, ¿por qué estos montos? A ver, hay que considerar que aquí no hubo financiamiento privado, no hubo financiamiento público, por supuesto, y tampoco hubo financiamiento privado que no fuera los propios recursos de los aspirantes. No se podían recibir donaciones de terceros. Entonces, el monto de las sanciones se tiene que hacer con algún tipo de parámetro pues, objetivo, y en este caso el parámetro fue los topes de campaña, ¿sí? Los topes de campaña que se pusieron para los distintos cargos, y entonces se estableció un determinado tope, un determinado porcentaje del tope de campaña. Para el caso de la Suprema Corte de Justicia, dado que el tope de campaña fue de 1.468.841 pesos, el tope, que es el porcentaje, fue el 10%, es decir, la máxima multa que aplica era de 146.884. Aún cuando se establecen porcentajes de sanción, incluso a partidos políticos, siempre se utiliza algún criterio objetivo, que bien puede ser el monto de lo gastado, que bien puede ser el tope de campaña, y se saca un porcentaje al respecto. Entonces, evidentemente, en un proceso en el que no hubo financiamiento público, en el que no hubo financiamiento privado, más que los propios recursos de las personas, pues evidentemente no se pueden equiparar, dicho así, las sanciones que se le aplican a un partido político que las que se le aplican a personas.
Y además, y eso es un criterio claramente establecido y que también se utiliza cuando cuando se aplican sanciones a partidos políticos, se considera este tema de la capacidad económica. Y entonces a ese monto máximo, que sería el 10%, que equivaldría a esos 146,884 pesos, que era la multa máxima que se podía poner, pues es por eso que se diferencia a los distintos aspirantes a los cargos por la capacidad económica, digamos. Eso es lo que explica el porqué de los montos. Pero lo que se discutió ayer fundamentalmente fue si se podía sancionar o no por el beneficio. Y siguen abiertas las indagaciones respecto del origen, de quiénes fueron quienes realizaron toda esta campaña de producción y de reparto de los acordeones. Así, en términos generales. En términos generales, ¿y habrá alguna expectativa de que esto se conozca realmente? Te pregunto, maestro Faz. Es complejo, Carmen, es muy complejo por lo que te decía. Esto fue una actividad ilegal y eso lo reconocieron incluso aquellos que creen o que estiman que no fueron determinantes los acordeones. Entonces, es una indagación compleja porque seguir el rastro de los recursos es la parte más compleja de toda fiscalización. Te ponía estos ejemplos de los amigos de Fox y de Pemexgate, incluso el de Monex, que aunque el de Monex incluso no se perdió en la mesa de las consejerías, también fueron procesos muy complejos. E incluso en aquellos momentos hubo que superar algunas restricciones legales que existían, como era el secreto bancario, por ejemplo, que en ese entonces existía. Entonces, sí es complejo. Podría ser que no se pueda tener esas indagaciones para antes de cuando tomen posesión en sus cargos las personas que fueron electas para el Poder Judicial. Es compleja, es una investigación muy compleja. Ahora, Carmen, yo creo que hay un problema aquí estructural de fondo, que creo que es el diseño de esta elección, ¿no? Un diseño de una elección pues con muchísimas complejidades. Desde el momento en que aquel 5 de noviembre la Corte pues no determinó que fuera inconstitucional esta reforma, pues quedó implantado un diseño legal muy complejo, con muchas limitaciones estructurales. Entre ellas inclusive está el tema de la fiscalización, ¿no? Con elementos muy complejos. Yo creo que el problema fundamental tiene que ver con el diseño de una elección como esta, el diseño constitucional, el diseño legal que nos llevó a nosotros como INE obligados a realizar esta elección, porque que la reforma constitucional y la reforma legal quedaron firmes, dicho así, pues nos llevó de hecho a tomar una serie de decisiones indeseables, muchas veces eligiendo solamente lo malo, lo muy malo y lo peor. Y de hecho la discusión de ayer fue un poco en ese sentido, es decir, que era discutir entre lo malo, lo muy malo y lo peor. Y lo peor, desde mi punto de vista, al menos para mí, de forma individual, era ni siquiera haber aplicado algún tipo de sanción. Era lo peor, haber que ni siquiera se aplicara alguna sanción, que era como en un principio venía originalmente la propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización y en el sentido en el que votaron algunas de las consejerías, de tal forma que la resolución fue aplicarles esta sanción por una diferencia exigua de 6 a favor y 5 en contra, que se consideraban que no debía aplicárseles una sanción. Qué panorama tan complejo, efectivamente, como dices, maestro Martín Faz. En lo general estamos frente a un proceso, acabamos de escuchar, creo que escuchaste un fragmento porque estábamos hablando con el doctor José Ramón Cosío. Personas como el doctor Cosío o el maestro Medellín han presentado un informe sobre la elección judicial, un informe sumamente crítico en lo general, y están hablando de cosas muy delicadas, independientemente de los acordeones, independientemente de lo que fue la sesión misma. Maestro Faz, ¿cuál es tu análisis global, viniendo de un análisis previo que escuchamos hace unos minutos, en donde se está planteando con un estudio que se hizo ex profeso para dejar registro de lo que se está planteando aquí como una elección o una evidencia de una elección judicial celebrada en México
como un caso inédito y extremadamente grave, se dice aquí, de cooptación electoral y de captura institucional, entre otras cosas. Maestro Faz, en tu análisis global como consejero electoral del INE, ¿qué dirías de lo que ha sido esta elección, de lo que significa para México esta elección? Mira, yo refrendaría lo que dije el día 15 de junio, cuando se hizo el tema de la validez de la elección, que sienta un mal precedente esta elección, sienta un mal precedente en muchos sentidos. Yo escuché el informe, o al menos las líneas generales del informe. No lo he leído con detalle, la verdad, no he tenido tiempo de hacerlo. Lo quiero hacer porque las líneas generales de este informe que el exministro Cosío y el doctor Medellín hicieron, en líneas generales yo creo que coincido en algunas de las cosas, quizás no en todas las afirmaciones, pero sí, efectivamente yo creo que este proceso electoral nos debe espero que no se constituya en un precedente para futuros procesos electorales, porque se podría poner en riesgo seriamente la integridad electoral en nuestro país. Yo, como lo dije aquel día, el día 15, yo creo que pues hubo una afectación seria y grave a principios de integridad electoral. Particularmente creo que el tema de los acordeones pues distorsionó el voto libre, voluntario, consciente de quienes acudieron a ello, y sí, estimo que bueno, fue un proceso muy, muy complejo para quienes estuvimos desde dentro viéndolo y tomando decisiones para la operatividad del mismo, que también fue una cosa muy con la operatividad, la parte logística. Sí creo que espero que este proceso electoral no se constituya en un precedente, ni desde el punto de vista operativo y logístico, ni desde el punto de vista de la fiscalización, porque sí estará en riesgo los estándares de integridad electoral del país. Pues seguiremos de cerca todo esto. Falta lo que resuelva el Tribunal Electoral en su momento, porque esto muy probablemente se impugne, ¿no? Además, ¿no? Además nos falta ese tramo. Está ese tema. Finalmente, quien tiene la palabra final, incluso sobre estas sanciones que se aplicaron ayer, pues es el tribunal. Yo estoy seguro que se van a impugnar. Y bueno, pues ya veremos cuál es la resolución del tribunal, pero el tribunal tendrá la última palabra. Cabe la posibilidad de que incluso estas sanciones que se aplicaron el día de ayer se desestimen o que se confirmen. Son las dos posibilidades que hay, pero todavía falta ver cuál sea la resolución que tenga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como te decía, siguen abiertas a través de procesos oficiosos indagaciones y diligencias por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización respecto de quiénes, del origen de estos acordeones. Ayer lo único que se hizo fue sancionar por el beneficio que tuvieron quienes aparecieron en ellos. Pero te digo, pues fue una votación, estuvimos a un voto de que ni siquiera se aplicaran estas sanciones. A un voto de que ni siquiera sanciones hubiera. Pues este es el panorama que tenemos hoy en México, que es bastante delicado, Martín Faz, y desde luego pues lo seguiremos conversando, si nos lo permites, para pues alentar la discusión pública de un asunto tan importante para efectos de la democracia mexicana. Estamos en un punto bastante delicado. Hay quien empieza a poner en duda que lo que está pasando en México realmente pueda sostenerse con la palabra democracia. No sé si coincides tú con análisis tan críticos como este. Pues tenemos problemas, digo, dicen que mal de muchos consuelo no digo qué, pero la democracia está pasando por momentos delicados a lo largo y ancho del mundo, y México no es la excepción. Y efectivamente, si se siguen agudizando algunos elementos, pues creo que podríamos entrar en una etapa crítica. Por eso es importante, Carmen, como lo señalas, hacer una discusión abierta sobre el tema, y encantado de en cuantas ocasiones se pueda aportar a esa discusión, de estar aquí contigo, por supuesto. Te lo aprecio muchísimo, maestro Faz, te aprecio mucho que estés aquí y seguiremos en contacto. Hasta la próxima, buenos días. Hasta luego. Gracias y buenos días. Pues esta es la mirada crítica del consejero electoral del INE, que bueno, pues está analizado esta imposición de las multas a los ministros electos que aparecieron en los acordeones.
Vaya historia la de México, vaya circunstancia. Vamos a tener a estos ministros de la Corte Suprema que aparecieron en acordeones, y el tema aquí es que los nombres que estuvieron en los acordeones, hubo algunos acordeones con ciertas divergencias, no todos eran idénticos, hubo muchos acordeones, había acordeones impresos y había acordeones digitales, pero hay una serie de nombres que sí coincidentemente estuvieron en los acordeones y son precisamente los que ganaron a este proceso tan complejo y tan cuestionado que va a llevar a las personas que han participado y que han resultado electas, pues a ser las funcionarias y funcionarias de uno de los poderes de la República. Este poder judicial que está quedando en condición pues bastante preocupante, por decirlo suavecito. Ya me dirá usted qué piensa, de todo esto, de los acordeones y demás, y de las multas, y de bajarle las multas, porque hay algunos que pueden pagar o no, según su condición socioeconómica y demás factores que se pusieron a la mesa. Por un voto se aprobaron las multas, pero pudo incluso ni siquiera llegar al punto de la sanción de esta naturaleza. Así que eso es lo que está pasando hoy en México, eso es lo que caracteriza a una democracia, si le queremos seguir llamando así, mexicana.